el esoterismo y quizás los que me oyen de la Tlapehuala, Guerrero, que dicen que por qué la maestra Lamparelli se fue de la Tlapehuala y por qué el delegado se fue. Sencilla Inti, nos estamos de paso aquí o en cualquier esfera. Cuando nos menesten al lugar de donde vinimos o nos menesten en otro lugar del cosmos, así estemos con la comodidad que aparentemente estemos, nos vamos, porque son leyes superiores. Aunque aquí los seres humanos lo veamos que eso es malo o por qué Dios hizo eso. En el cosmos son otras las leyes y no nacimos sobre esta esfera. ¿De dónde venimos? Muy claro lo dijo el sabio Samael Aún Weor, que los seres humanos no sabemos de dónde venimos, para dónde vamos, por qué vinimos, ni sabemos qué hacemos. Únicamente lo que sabemos es que nacemos, crecemos, envejecemos y morimos, y eso es todo. Mas estos sagrados conocimientos nos enseñan a ver más allá de las nubes, a ver más allá de las estrellas, porque somos uno con ellas. Así es que, entendiendo así las formas que vamos a estudiar, el por qué es importante saber qué cereales son benéficos para mi alimentación física, psicológica, emocional y espiritual. ¿Qué, qué cereales debo de usar para determinadas cosas que son recomendables? ¿Qué tiene que ver tal cereal con determinado día? Todo esto son los tesoros que Dios por estos días nos está dando y que nosotros seguimos con los mismos tesoros almacenando desde que llegamos a esta esfera y los años no nos han hecho modificar, sino que estamos, parece que lo mismo y quizás algunos retrocediendo. Respetables Hermagdus y Hermagdas, venerable Queretín, ¿cómo han oído estas palabras que les hemos dirigido desde acá del templo vegetal para empezar el tema de los cereales? Adelante, venerable Queretín, le oímos. Excelente, venerable maestro Gabogondo, le estamos oyendo fuerte y claro. ¿Y cómo nos están oyendo en el país del Salvador? Si es que la maestra está desocupada, adelante. Bueno, es posible que la maestra se nos ocupó un poquito en la fuente, pero bueno. Bueno, que cualquiera de los que se encuentran conectados nos digan a ver cómo nos están oyendo en el lugar de donde se encuentren para confirmar de que no estamos hablando solo. Adelante. Aquí claro está oyendo. Excelente, maestro. Muy bien, está. Se oye fuerte y claro. Bueno, maestra, gratísimas. Les voy a pedir el favor a los que se encuentran en la sala que consigan una libreta o si tienen al alcance un tablero o una cartulina. Les voy a dar un minuto para que hagan esto o 2 minutos mejor y consigan eso que les hemos dicho mientras yo les sigo explicando de los granos o de los cereales
Y una cosa son los cereales que conocemos a nivel actual, pero hay muchos cereales y eso es lo que nos queremos ser seres reales, porque no somos seres reales debido a que nos hemos alejado de los mismos seres reales y los tratamos mal y no los respetamos ni los valoramos. Así que vamos a ver si dos personas se reportan y dicen que ya tienen la libreta o tienen la cartulina o tienen el tablero. Adelante, dos personas. Ya tengo aquí mi libreta, maestro. Abogondo. Gratísima, don Salvador. ¿Quién más? No, maestro. Bueno, maestra, gratísimas. Vamos a empezar. Traten de ubicar la hoja de la libreta o la del tablero o la cartulina de sur a norte. En el norte ubican un punto, o sea, una bolita. Y a una distancia, como si estuviera haciendo una A, ubico otra bolita como si fuera la punta de la A. Y luego ubico una tercera bolita como si fuera la otra punta de la A. Y ya tiene una pirámide, pero las bolitas que tengan medidas exactas, si son 7 centímetros, si son 3 centímetros, si son 5 centímetros, pero que queden de igual distancia. Y luego ubican otra bolita en la porción inferior con la misma distancia. Ya quedarían dos pirámides, una hacia arriba y otra hacia abajo. Ahora ubican otra bolita más abajo con la misma distancia de la bola que está en el centro hacia el lado izquierdo, formando una línea con la otra bolita que estaba arriba. O sea, la primera bola o bolita o punto forma una línea hacia la quinta bolita y luego otra bolita por el otro lado formando una línea con la de arriba, con la tercera bolita de arriba. Y luego ubica una séptima bolita abajo y ahí tiene 7 bolitas. Vamos a volverla a explicar. De sur a norte ubicaron una bolita arriba. De igual forma ubicaron una bolita hacia abajo como si estuviera formando una letra A. Y luego ubica la tercera bolita como si fuera la otra pata de la A. Ya tiene la primera pirámide. Luego ubica en el centro con la misma distancia la cuarta bola que queda en línea recta con la que estaba arriba. Ubica la quinta bolita o punto hacia el lado izquierdo de sus mercedes que forme línea con la de arriba. Con la segunda bolita. Y luego ubica una sexta bolita del otro lado, como si estuviera formando una línea con la tercera bolita. Y luego ubica una bolita en el centro,
que quedan por el centro 3 puntos o 3 bolitas. Y por las orillas quedan 2 del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Ahí tenemos 7 bolitas o 7 puntos. Vamos a ver o a preguntar si todos lo hemos entendido en esa forma. Adelante. Maestro, sintetizándolo, quedan 3 puntos en la parte de hasta abajo, uno en el centro, uno a la izquierda y uno a la derecha. Y arriba quedan otros 3 puntos a la misma altura, a la misma distancia, uno en el centro, igual que el de abajo, uno a la izquierda, igual que el de abajo, y uno a la derecha, igual que el de abajo. Y hasta arriba queda solamente un punto. Es decir, que la línea central tiene 3 puntos y las líneas laterales tienen 2 puntos cada una. Afirmativo, don Salvador, así es. Pero tenemos que entender que cuando vayamos a ubicar lo que le vamos a decir, tengan la misma distancia, todos los puntos de los unos a los otros. O sea, si miramos la de arriba, la que está arriba, o la primera pirámide, tienen la misma distancia tanto por el centro como por arriba. Luego, el punto del centro lo vamos a ubicar en línea recta hacia los extremos de afuera y tienen la misma medida. Y luego de la línea de la bolita del centro hacia los otros puntos inferiores tienen la misma medida. Y de los extremos inferiores a la bolita o a la tercer bolita del centro tiene la misma medida. Vamos a ver si Queretín lo entendió. Adelante, Queretín. Sí, que cada bolita tenga la misma medida y a la vez la misma distancia de uno a otro. Aquí hay un poder demasiado grande cuando lo entendemos y lo hacemos. Si todo lo hemos entendido así, qué bendicel, porque todos somos sabios y sabias y podemos usar esto que otros sabios en otras épocas, en otros tiempos, lo han hecho, lo han dicho y lo han comprobado. Y que por estos días el maestro Kelion Zeus y el maestro Samael Joad nos los explicaron para que tuviéramos el conocimiento de estas semillas. Voy a ver cuántos varones, venerable Queretín, tenemos en la plataforma. Adelante. Bueno, está Venerable Brashati, don Salvador y don Rolando. 3. Muy bien. Le hago una pregunta a los varones. ¿Quién tiene más semillas? ¿Si el varón o la Eva? Adelante. El varón. ¿Qué habría que hacer para que esa semilla se conservara dentro del ser humano? Le preguntamos a las Evas, a ver qué dicen las Evas, para que esa semilla no se pierda y esa semilla la semilla que tiene el hombre, si él la sembrare, estaría entre 200 y 350 millones de seres humanos que nacerían a la vez. ¿Qué les parece? ¿Será que hay un árbol, una planta que pueda tener tantos hijos? Porque una planta de maíz
no puede tener quizás ni 10,000 plantas de maíz, de trigo tampoco, de arroz tampoco, de cebada tampoco, de quinoa tampoco, de centeno tampoco. ¿Quién puede alcanzar la grandeza del hombre? Ninguno. Pero mire qué triste es ver que el hombre ha llegado a un estado lamentable que con tanta semilla no las valora y lo que hace es botarla. Qué triste. Vamos a ver entonces qué dama nos contesta esta pregunta. Maestro, pues sería tener la castidad y siempre ser casto en todo, hasta donde se pueda hacer, en todo cierto, ser casto. Y así no botar esas semillas, esa energía de vida que tiene los habas dentro de sí. Bueno, gratísimas, Ada. Muy atenta. Aquí va entonces lo que les vamos a explicar. Esto produce abundancia. Esto activa los chakras. Esto hace que se vayan solarizando los cuerpos. Esto hace que las criaturas sean mejores espirituales, tengan más voluntad, sean más dedicados a las cosas naturales, se usierte el poder adquisitivo y esto hace que tanto la Eva como el varón sean más castos y más castas, porque tener semillas en nuestra casa, semillas que sean bastante abundantes, eso atrae la abundancia. Una cosa es que yo tenga en mi casa 3 bultos de coco y en los 3 bultos de coco tenga 100 cocos. Y una cosa es que tenga una libra de quinoa donde aproximadamente hayan unas 50,000 semillitas de quinoa. Es chiquitica, pero ahí si yo la siembro, cada granito me va a dar 50,000 plantas y las tenía quizás en el bolsillo. En cambio, los 3 bultos de coco los tenía que tener en la sala y me estaba ocupando un espacio muy grande. Y solamente al sembrar esos 100 cocos, me produjo 100 plantas de coco. Claro que va a durar más tiempo, pero ¿cuál? ¿En dónde habían más seres? ¿En los cocos o en las quinoas? Sencilla Inti en la quinoa o posiblemente en el centeno. Eso es lo que tenemos que entender. Entender esto que vamos a conocer. Entonces, como ya se han entendido estos 7 puntos, pásenle una línea y van a ver que quedan varias pirámides. Una línea de un punto al otro y quedan varias pirámides. Uniendo un punto con el otro punto. Por ejemplo, la línea de la de arriba hacia el lado izquierdo y la línea de arriba hacia el lado derecho. Y una línea del lado derecho hacia la del centro y otra línea del lado izquierdo hacia la del centro. Ya tenemos 2 pirámides. Y luego otra línea del centro hacia la porcela inferior izquierda y a la porcela inferior del lado derecho. Y luego tenemos otra línea de las porcelas inferiores izquierdas hacia abajo donde está el tercer punto del centro. Y ahí encontramos varias pirámides, así como está
las vamos a ubicar en la mesa. Y si vemos que en la mesa no se puede, entonces en la habitación o en la mesita de noche como algunos tienen. Y arriba en la primera pirámide se pone arroz o escriba arroz. En la porcel del lado izquierdo del que está escribiendo, ubica linaza. Y en la porcel derecha del que está escribiendo, ubica trigo. En el centro ubica maíz pira o el maíz de las palomitas, no sé cómo le dirán en México. En el extremo izquierdo del que está escribiendo abajo en la porcel inferior, escriba millo. Y en la porcel derecha, escriba ajonjolí. Y en la porción de abajo, ¿cómo vamos? Sí, me lo vamos haciendo entender. Sí, venerable maestro. A ver, esperamos algún reporte de algunos. En la porción de abajo ubican amaranto. Maestro, Y ahí perdón, están. licencia. Primero es ver que salieron, son 2, 4, 5, 6, 7, salieron 8 pirámides. 9 pirámides salieron en total. Cruzándolos todos los puntos entre sí, salieron 9 pirámides. Eso alcanza a contar su merced, pero cada pirámide es cabeza y cada punto se va formando como una cabeza y salen una cantidad de pirámides energéticas, etéricas, que va a solarizar más esa casa, esa vivienda donde se tenga estos granos. ¿Si oyeron los 7 granos que tienen que tener? Faltó uno, maestro. Yo llevo aquí 6. Yo dije el último, amaranto. Y si repite, maestro, desde el inicio, porque sí me quedé. Sí, repítanos, maestro, de favor. Pues hace siglos se quedaron. Se quedaron de los mayas, se quedaron de los aztecas y todavía siguen allá en México comiendo chile. Ya no se queden más. Bueno, volvemos a decir. En el norte, arroz. Lado izquierdo del que está escribiendo, linaza. Lado derecho, trigo. En el centro, maíz pira o palomita que le dicen. En el lado izquierdo inferior, millo. Lado derecho, cebada, ajonjolí. Y abajo, amaranto. Bueno, van a conseguir frascos de 100 gramos y los van a llenar cada uno con 100 gramos de estos granos. Y en ese orden los ubican en el lugar donde sus mercedes consideren que no se los van a molestar. No es para que los vean que su merced es bastante espiritual. Se acordarán lo que hacía
Daniel, Ezequiel y todos estos sabios que decían o escribieron que cuando vayas a orar a Dios, no lo hagas como los fariseos, sino métete dentro de sí. O sea, hacer las cosas como lo hacen los religiosos. Van a un lugar a reunirse y eso le llaman culto. Pero culto viene de cultura y culto viene de que de lo que se hace con el hombre y la mujer, se hace oculto, escondido, por allá en un lugar donde solamente los dos lo están viendo, lo están haciendo y lo están disfrutando. Así es que ahí les entregamos esta técnica y eso no es que le van a poner velas ni les van a poner nada. Si su mercedes se le pone música clásica, lines o músicas espirituales, que bendice él, pero esos cereales, su mercedes pueden hablar con ellos, decirles, pedirles que le atraigan lo que su merced meneste, porque ellos en esa labor que están haciendo en su casa, si su merced quiere ser espiritual, ahí tiene el arma. Que anda mal en los estudios, ahí tiene el arma. Pero les digo antes, no es que me voy a sentar en una silla y a pedirle a los cereales que hagan por mí todas las cosas. Eso no va a dar resultado. Aquí en Colombia hay un dicho que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. Así es que yo voy a hacer y con la fe de que todo va a mejorar y eso se va a dar. Estos granos o estos cereales o estas semillas, que semilla es semen, y esa cantidad de semen hará que tanto la Eva como el Aba sean mejores mutantes, el hombre tenga más semilla y tenga más fuego dentro de sí. Y esto se dejan esos granos en ese lugar por 67 días. A los 67 días los lavan y los licúan, cada uno en los días que corresponde, empezando abajo hasta arriba. ¿Y cómo lo van a licuar? Los ponen a remojar el día antes y en la mañana los licúan y se toman esos cereales empezando abajo y terminan arriba el día sábado, empezando el día domingo profano, que es el lunes. Y así lo vuelven a llenar otra vez y a ubicar lo mismo. Y cada vez que lo quieran hacer, lo pueden hacer. Y ahí lo comprobarán sus mercedes. Y les vuelvo a decir, no necesitan ponerle velas, porque no es una idolatría. Esos seres están vivos y toda esa cantidad de granos, cuando sus mercedes los licúen, están potencializados. Esos granos se liberarán y los ayudarán a sus mercedes a liberarse, porque todo ese potencial energético va a ser potencializado dentro de sus mercedes. Así es que ahí tienen un arma, pero digo por segunda vez,
no es que se van a quedar en la cama leyendo libros o oyendo la doctrina y que los cereales laboren por nos. Vamos a laborar y ellos van a hacer el milagro de realizar lo que yo estoy anhelando. Así es que vamos a ver si lo que explicamos quedó claro, quedó entendido y esperamos que lo sepan disfrutar. Sus mercedes, los que se encuentran unidos a esta plataforma, ténganlo, consérvenlo y sean sus mercedes los beneficiados, porque de pronto sus mercedes se les antoje de enseñárselos a otro, pero posiblemente no les va a tener no van a tener el cuidado que sus mercedes le han puesto a este explicacel, y consérvenlo sus mercedes para sus mercedes, posiblemente otros en otra ocasión tengan la dicha. Como hacen 15 días empezamos con la clase de los cereales. Algunos preguntaron y el domingo pasados no aparecieron o no aparecieron. Y este domingo hay otros más privilegiados porque han recibido esta forma. Así es que adelante entonces, venerable Queretín y los demás, a ver si nos hemos hecho entender con esta explicación. Adelante. Claro que sí, venerable maestro Gabogondo, gratísimas. De pronto, digamos, el amaranto, puedo también sembrar un poquito, digamos un poquito, consumir y un poquito, ponerlo a germinar. Bueno, muy bien esa pregunta, venerable Queretín. No solo el amaranto. Yo dije que los licuaran y se los tomaran, pero si sus mercedes quieren sembrarlos, qué bendición, lo pueden hacer, pero coman algo de esos granos, no los siembren todos. Lo importante es que ellos sigan reproduciéndose y que sus mercedes tengan la dicha de disfrutar de esa lechita, de esos granos. Algunos pueden decir, pero es que el arroz da rasquiña. Si lo pone a remojar desde el mismo día que los puso a remojar todos, va a estar más dilatado y después del licuado lo cierne y ahí tiene una leche de arroz. Si quiere ese día invite al enemigo que tenga. Ese día invite a la mamá, al papá, que no es una cantidad. Puede alcanzar para todos los que quiera de a poquito o de a vasito. Todo es de acuerdo a lo que sus mercedes consideren, porque no es en sí, sino la energía que va ahí. Así es que si quieren ayudar a alguien que sea bastante ateo o alguien que sea idólatra, invítenlos, háganse amigos de los idólatras y enséñenles estos conocimientos para que así se despetrifiquen de la idolatría. Así es que Queretín puede sembrarlo y puede tomarlo. ¿Fue oído con claridad? Oído y entendido, venerable maestro Gabogondo. Vamos a preguntarle a alguno de los presentes. Venerable maestra Testecalci. Sí, maestro, sí, sí fue entendido y me parece algo muy bonito y nutrido que va a ser esto.
Y voy a invitar aquí a todos mis vecinos porque son puros idólatras que estoy rodeada. Y ojalá que Dios haga y la naturaleza se manifieste para que cambien tantito su pensar. Sí, nada más maestro, sí me redice que qué día se empieza y qué día se termina, no alcancé a anotarlo. Gratísimas. Oiga, venerable maestra Taticalci, acuérdense una cosa, que los vecinos que tengo pueden ser muy borrachos, pero ellos son privilegiados porque tienen la dicha de estar cerca de cualquiera de sus mercedes. Y por muy idólatras que sean, por algo, nada es casual que yo esté en ese barrio, en esa casa, o en esa calle, o en el callejón, o en esa avenida, donde posiblemente son religiosos, o posiblemente sean borrachos, o gritones, o sean músicos, o sean parranderos, porque el lugar donde estemos nos fue un lugar que anteriormente en otros retornos también hicimos lo que hoy estamos recibiendo. Por lo tanto, entonces, esa gente posiblemente fueron nuestros familiares, o posiblemente los obreros, o posiblemente los adivienes, o posiblemente algunas plantas que yo tenía en mi jardín en otros retornos. Así es que podemos ayudarlos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar nuestra naturaleza para que los demás vean en nos a alguien en quien pueden confiar. Gratitud, maestra, y entonces adelante, Queretín. Sí, maestro, gratísimas. Bien, otro reporte, don Salvador, adelante su merced. Sí, maestro, fue entendido. Nada más, precisar, en el frasco tenemos que meter 100 gramos, pero lo que pongamos a remojar puede ser medio kilo para poder compartirlo. Bueno, don Salvador, esos 100 gramos están potencializados. Si su merced, por ejemplo, hablemos del arroz, 100 gramos de arroz, los pone a remojar, ellos se dilatan. El día que los licúe o los muela, salió una masita, y esa masita la lava con agüita tibia y luego la exprime, la vuelve a lavar, y tratemos de visualizar que en cada lavada le eché vaso y medio de agua. Tendría 4 vasos y medio de agua, pero les voy a dar otra opción aún mejor. Consigan los frascos de 150 gramos, quedaría 15, y ahí va más potencializado y más le han rendido los granos. 150 gramos al frasquito, y ya tendrían unos 6 litros de leche de cualquiera de los granos. Que el sabor es menos, sí, pero la energía, ahí va la energía. ¿Cuánto desearíamos nos tener un pedazo de las sandalias del Cristo? Yo tengo una sudadera que era blanca cuando me la ofrendaron hace casi 23 años, 24 años. Era blanca, y ahorita ya casi ha perdido lo blanco y se ha puesto casi de color gris.
pero yo no la vendo por ninguna clase de dinero físico. Una sudadera que el maestro, una vez que le dio la ropa a los visietas y a los monjes, de acuerdo a lo que él veía en uno, y de una doctrina muy bonita relacionado a esa ropa. Así es que, ¿cuánto daríamos nos por un pedazo de cuero, un gramo de cuero de las sandalias del Cristo? ¿Cuánto disfrutamos nos cuando el maestro nos daba una bendicel o nos daba de sus aliciertos o nos hacía una reprensel o nos miraba con amor, oíamos sus palabras? Es incomparable lo que se puede explicar. Así es que esos granos, si lo pueden disfrutar solo, pues ese es su Mercedes. Y si lo quieren disfrutar con su familia, también queda a su disposición o opción de sus Mercedes. Así es que si lo hacen de 100 gramos, que todos los frascos sean de 100 gramos. Y si lo hacen de 150 gramos, que todos los frascos sean de 150 gramos. No los hagan de uno de 100 gramos y otros de 150, no. Que todos tengan la misma medida cabalística INTI, porque cada uno de ellos representa un cuerpo, cada uno de ellos representa un chakra, cada uno de ellos representa una virtud atrofiada y cada uno de ellos modificará los 7 pecados capitales que tiene el ser humano. Así es que si quisieran tomarse un vaso tranquilo, que a los 67 días, si no alcanzó para toda mi familia, a los 67 días lo volveré a hacer. Y pasado esos 67 días, lo volveré a hacer a otros. Y así tendré la oportunidad de darle espiritualidad a los seres que me conocen, que hablan conmigo, que me ayudan, que me miran y que me cuidan. Eso sí se llama paz. Eso no es la paloma que pintan en las calles ni que pintan por ahí en los pendones. Esa es una paz interna que cada uno va llevando, es una larvidad o caridad, como dicen, que vamos a lograr. Y siempre y cuando que antes de darle el poquito a mi familiar, hacerle una oración a Dios para que esa energía ayude a mi amigo, a mi hijo, a mi mamá, a mi abuelita a ser mejor, a entender la grandeza de Dios, que deje de ser idólatra, que se cure de las dolencias, que lo que tenía, el karma que estaba viviendo se disminuya, que estaba embrujado y esos hechizos se alejen. Total, cantidades de cosas. Espero que esta otra explicación nos haya quedado claro relacionado a estos cereales. Adelante entonces, Chavita. Maestro, solo, sí, muy claro y se escucha muy bien, maestro. Solo una preguntita más. Lo remojo en la noche, en la mañana lo licúo y lo cuelo. Nada más se toma el agüita con el cereal. O lo puedo moler todo y sin colarlo, consumirlo. Bueno,
Si la persona lo quiere moler, queda a su disposición, como considere que sea mejor, sea licuado o sea molido. En caso del amaranto, pues yo creo que molido ese granito se va a quedar en los dientes de la máquina, pero en cambio licuado sí lo puede hacer. Y como la pregunta suya es que me lo tomo, sí, lo van a endulzar con miel de abejas, de esa rica que tiene casticalci. Y si se lo quieren comer así, con todo y cáscara y semilla, pues háganlo, échenle mielecita y lo saborean. Y si lo quieren usar a nivel de Intipan, úsenlo. Y si lo quieren usar de Intipan, de sustento y de seno, que no es la cantidad, sino la calidad. Para decir algo, saqué 3 vasos. Me tomo uno en la mañana, tomándome 33 sorbitos de ese vaso. A mediodía lo mismo y en la tarde lo mismo. Durante ese día solo me alicerté con esos cereales. Así es que queda opción de sus mercedes cómo usarlo. Si el afrechito no lo boten en la alcantarilla, échenselo por ahí a una plantica o consérvenlo en una bolsita y cuando salgan al campo se lo echan a una plantica, a un árbol, porque ese afrechito es muy distinto al afrecho de los otros granos. Bueno, don Salvador, ahí le he contestado su inquietud. Gratitud, maestro Gabogondo. Bueno, Queretín, ¿va a seguir preguntando? Claro que sí, venerable maestro. Nos vamos con el venerable maestro Ubistel. ¿Cómo está su merced, su familia? ¿Dónde se andan paseando? Oigo su reporte. Si tiene algún porte o alguna opinión, adelante, su merced. Buen día, buena salud, maestra. Buen día, maestra Gabogondo. Estamos viendo lo de los trigos, el beneficio que nos está dando, maestro. Entonces, los cereales son para fortalecer nuestro sistema inmune, maestro. Hola, maestro. ¿Cómo está su merced? Encantado de saludarlo después de varios días, como dicen los ecuatorianos. A los meses aparece por ahí. Un saludo a su merced y a su familia y a su esposa. Sí, Gratísimos, los maestra. cereales son demasiado poderosos, pero así como el ser humano que es poderoso y desconoce su poder, también ahorita es que estamos viendo los poderes que el ser humano tiene, los tesoros que Dios le ha dado, las riquezas que hay en la naturaleza. Qué rico son los campesinos, pero en qué pobreza se encuentran por la misma ignorancia en que han caído, siendo los seres más ricos, porque ellos saben sembrar usando sus manos, como dice el maestro Keliun Zeus en la Indomedia. Me diste un corazón, me hiciste unos brazos fuertes y unas manos para laborar, pero actualmente como todos son maquinarias, la gente no usa sus manos, sino que usa la cabeza y la pereza para el mal. Así es que no solamente el sistema inmunológico, el sistema nervioso, muchas dolencias se curan usando cereales, como lo hemos dicho en estos 3 domingos que han pasado con este. Gratitud, maestro, y van un abrazo a la distancia a su merced y a su esposa. Gratísimas, maestro. De los puntos de los que hizo,
de los triángulos salen más triángulos, salen muchos triángulos, maestro. Y es impresionante la figura que nos dio. Gratísimas, Ahora, maestro. ahora compararán ese dibujo con la técnica de abundancia que montamos en el canal. Es la misma forma, pero acá es formada en la mesa o en el lugar donde sus mercedes consideren. Y acá en el cuerpo del hombre es en el movicierto lo mismo. Los que conocen de esta runa, los que la han hecho, saben y han visto la forma y además lo que se pronuncia. Así es que si hacen esa runa y tienen esos granos en su casa, ahí lo podrán experimentar sus mercedes. Gratitudes, maestro, y les seguimos oyendo. Gratísimas, maestro, por el porte. Impresionante, maestro. Qué, qué bondades nos puede dar las semillas y el cuadro que nos dio. Gratísimas, maestro. A su merced por el reporte, por licenciarnos en este día oírlo. Gratísimas y adelante entonces, Queretín. Venerable maestro, gratitud por el mocierto. No tenemos alguna otra inquietud, así que continúe vuestra merced. Y a los seres, si de pronto desean preguntar algo, pueden activar la magno. Adelante, maestro. Bueno, quiere decir que hay dos cosas. O lo hemos entendido en su totalidad o no hemos entendido nada. Esperemos que sea la primera, que todo lo hemos entendido para ponerlo en práctica. Y ahí podemos comprobar cuántas bondades tenemos con los cereales. Cualquiera de los tantos cereales, si de pronto alguno de sus mercedes se le dificilita, alguno de ellos, de los que le dijimos, porque no es que van a conseguir trigo transgénico, es luchar por conseguirlo total antinatural que en realidad vayan a nacer, porque con qué nos ganaríamos con poner en nuestra mesa, ponerle todo el amor y el interés a un grano manipulado que no es creado por la naturaleza. Esto sería perjudicial para nos. Entonces, por eso se ha hablado del maíz, no sé cómo le llamen allá en México, el maíz pira, Queretín, ¿cómo le llaman? Maíz palomero. Bueno, entonces ese maicito que uno coge un puñadito y lo echa en una paila y lo deja calentar y empieza a disparar. Y cuando destapa la olla, está llena con un puñadito, se llenó. O sea, cómo se explosió, ¿cómo se dice? Cómo explosionó dentro de sí. El maíz pira o palomita, como dicen. Esta esfera donde hoy nos encontramos en Crodis pasados era un gigantesco sol mucho más grande 1000 veces que el sol de hoy. Y los seres humanos de aquella época medían entre 70, 80, 90, 100, 110 y 120 kilómetros o 120,000 metros. Esa era la época de los dinosaurios, que eso eran los lagartos que vemos por esta época. Un lagarto de 20
centímetros, de 30 centímetros. Podía ser un dinosaurio de 100 y 200, 300 metros por la estatura que tenían los seres humanos. Y ese sol se llamaba el sol de Pirra. Y si miramos al maíz Pira, le ponemos otra R y ya dice Pirra. Por lo tanto, esta esfera se comprimió, o sea, está muy densificada. Y lo que los maestros están haciendo es explosionar o explosionar toda esa petrificación que hay dentro de nos. Y lo primero que se busca es explosionar o elevar la sabiduría para que así en otras dimensiones esos vórtices energéticos sean cada día más grandes, nuestros cuerpos sean cuerpos totalmente desarrollados y así esta esfera vuelva otra vez a ser un sol. Ese es el propósito del maestro Keliun Zeus y del maestro Samael Joad. Y eso lo lograría con el 60% de la humanidad. Por eso, ¿cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Cuál es la labor que estamos haciendo para lograr que esto se dé? Así conforme ellos aspiran con esta esfera, casi así es lo que logramos con esos seres reales cuando los sabemos usar. Tener cereales de quinoa, de amaranto, tener cereales o tener de estos granos o de estas semillas en nuestra casa, símbolo de abundancia, porque la semilla trae vida, la semilla trae abundancia, la semilla trae prosperidad. Así es que la chía es otro granito que una libra tiene muchísimos de su propia especie. Así es que ténganlos ahí como reserva. Chía, quinoa, los tendrán de reserva o avena, lo que les sea más fácil. Esa es la indicación que les estamos dando a sus mercedes, pero les vuelvo a decir por tercera vez, consíganlos total inti natural. No los consigan manipulados o transgénicos, porque eso no nace, eso no tiene vida. Puede alimentar por algunas propiedades que tiene, pero no en su totalidad. Gratitudes y adelante entonces si nos han oído esta otra explicación. Claro que sí, venerable maestro, importante la indicación que da vuestra merced. Vamos a preguntar a algunos de los presentes si lo han entendido así. Venerable maestra
Sí, maestro, sí fue muy entendido. Gratísimas. Bueno, gratísimas a todas las damas y los caballeros que en este día se han reunido en esta plataforma y estamos oyendo o estudiando estos temas que sabemos que si los ponemos en práctica, van a ser muy provechosos. Vamos a entender el por qué nacimos en tal lugar y por qué no nací en otro lugar, por qué nací en tal familia y por qué no nací en otra familia, porque todo eso está relacionado a los karmas y a los dharmas. Podemos nacer en un lugar humilde por un dharma y podemos nacer en un lugar rico por un karma. Podemos nacer en un lugar humilde por un karma y podemos nacer en un lugar rico por un dharma. Todo es de acuerdo al mismo estado de conciencia de los seres humanos, que hay veces que nacer en un lugar humilde nos hacen ser más humildes, más espirituales, tener más sensibilidad y nacer en un lugar cómodo, con todas las facilidades. Se puede desarrollar mucho la vanidad, el orgullo, la prepotencia y tantas cosas que se pueden ver en algunas familias que tienen alto grado de comodidad. Y hay veces que la gente en lugares humildes o sencillos se vuelven patanes, guaches, groseros, también por los malos comportares del ambiente en que vive. Así es que todo donde nacemos, no importa el lugar donde estemos o donde hayamos nacido o nos hayamos desarrollado, lo importante es mejorar y hacer de ese lugar un cielo, hacer de la familia dura, brusca, que no le gusta la doctrina, hacerlas mis mejores familias, tratarlos con dulzura, aunque nos den ajenjo, aunque nos den nin, aunque nos den salvia amarga y nos den chile bastante recargado, pero debe de ser nuestra mejor familia. Los vecinos y demás, somos nos quien los podemos hacer cambiar a ellos, pero no esperar que nos tengamos cosas grandes sin saber por qué nacimos en ese lugar, en ese país, en ese pueblo, en ese estado, en cualquier lugar. He de entender que si nací ahí es una causa y esa causa yo la tengo que usar a mi favor. Si voy en el mar montado en un bote y se dañó el motor, o en una canoa y no tengo canalete, pues tengo que usar mis manos, que no va a viajar a la misma velocidad o velocidad, pero lo importante es que use mis manos como si fueran canaletes a empujar ese bote o esa canoa. Y si voy en un carro, pero el carro, la cabrilla está muy dura, tengo que forzarme para moverla y mantenerla en el ritmo que corresponde para que el carro, no a la velocidad que debe de andar,
pero algo debe de andar ese carro. Así es que los lugares donde estemos, para mí, los lugares mejores y que todos entendamos, no son las ciudades, son los campos, porque todo lo que hay en la ciudad va de los campos. ¿Y quién los produce? Un ser que ni es valorado y lo catalogan de campesino y consideran de que tienen que tratarlo mal. Aquel ser que siembra y que está en contacto, acariciando cantidades de cereales que cosecha y que esos cereales gratísimas a ese campesino les dio un cuerpo físico, los cosechó para que otros los tomen y los ayuden a crecer, pero la mayoría los toman es para volverlos a enterrar porque los botan. Cada semilla que un hombre tiene es una vida y no es lógico que el hombre bote esa semilla tan valiosa. ¿Cuántos granos de maíz tendrá un bulto de 60 kilos? Pongámosle bastante, pongámosle unos 10 millones, un bulto de maíz, 10 millones de granos. Pero el ser humano, en 1 centímetro de semen, bota 40 y 70 millones de sus propios hijos, de sus propias semillas. Por eso es que en esta esfera se cataloga la pobreza, porque es pobre espiritual. Si su semilla la bota, será pobre. Y por eso el que tiene dinero lo tiene de mala procedencia, o engañando o estafando, haciendo cosas que no son ilícitas o son cosas dañinas, porque no es lo mejor debido a que él bota su propia semilla. O sea, bota esos seres reales y esa semilla o esos granitos son cada uno de nos. ¿Qué bendicel tenemos nos en nuestros testigos? ¿Qué bendicel tiene la Eva en sus ovarios? ¿Qué bendicel cuando el hombre y la Eva se unen y son conscientes de lo que van a hacer? Eso solamente es para seres que en realidad entiendan la grandeza de la naturaleza dentro de sí mismo, dentro de nos mismos. Cuando nos relacionamos, esos seres reales con los que tenemos nos, entenderemos que somos los seres más ricos sobre esta esfera, aunque a veces no tengamos aliciertos para tomar el intipán o el desayuno, o para tomar el sustento o el almuerzo, o para tomar la cena o el seno como se conoce. Así es que esperamos que todo esto que hemos hablado en este día sea de gran provecho, y los que lo oigan, los que nos están oyendo, sepan qué tienen dentro de sí y cuál es la verdadera riqueza que el Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Y por qué fue escrito en la Biblia que almacena riqueza ahí donde el hollín ni la polilla corrompe? Esas son las verdaderas riquezas, que las semillas que tenemos se conviertan en dinero cósmico y así seamos ricos.
en el cosmos, como decía el Cristo. Mi reino no es de este mundo, porque el que no cuida esas semillas aspira a continuar sobre esta esfera, porque todas esas semillas que él produjo las botó sobre la esfera y por ende esos hijos que salieron de sus lomos tiene que buscar rescatarlo. Vea qué bendicel es cambiar esa polaridad. ¿Cómo puedo ir a un sol? Sencilla, Inti, mando mis hijos a esos soles y mis hijos, por ende, me llevarán al sol. Pero si la gente los derrama sobre la superficie de la gea, los hijos lo jalarán hacia la superficie de la gea y aquí permanecerá almacenando riquezas tridimensionales porque no ha querido las riquezas espirituales. Vamos a ver si de pronto hay alguna pregunta de los que se encuentran o de las que se encuentran en esta sala que nos están oyendo en este día. Adelante. No hay preguntas en el chat, pero vamos si les preguntamos. ¿Qué dice don Salvador? Maestro Capogonto. Adelante. Sí, bueno, no pregunta, sino más bien un porte de que, bueno, entendí que todos estos cereales, seres reales, pues vienen a constituir el mismo semen, ¿no? Son lo mismo, es realmente porque ellos restituyen la semilla que el ser humano, los seres humanos hemos botado, ¿no? Por muchos siglos. Entonces, estos cereales, bueno, nos reconstituyen, nos revitalizan esa energía. Eso entendí, maestro. Así es, don Salvador. Gratísimas por entender de esa forma y que tenemos la dicha de conocer esas cosas. El maestro Samael aún peor, él explicó muchas cosas, muchas, para que las conociéramos. Hoy, esas cosas que él nos enseñó, que las conocíamos, hoy las estamos viviendo, estamos conociendo cómo usarlas, cómo poder disfrutarlas y así ser mejores. No en la creencia que tenemos, sino en los grandes conocimientos que cada uno de nos puede desarrollar. Gratitud, don Salvador, y siga Queretín. Claro que sí. Gratísimas por esos portes. Venerable maestro Ubistel, adelante su merced. Sí, maestro. La semilla, maestro, es la fuente de la vida de cada ser humano, maestro, y nosotros como taoístas tenemos que conservarla, maestro. Gratísimas por la enseñanza y, y por los portes que nos dan por medio de los Gragdos. También ellos hacen una gran ayuda a nuestro cuerpo templo, a nuestra viteria, a nuestro vehículo, maestro, para estar, estar fuertes, maestro. Gratísimas, maestro. A su merced, maestro, por el porte. Gratísimas por todas esas enseñanzas que nos da cuando explica alguna cosa.
Gratísimas, y vamos a preguntarle entonces a alguna de las damas que se encuentran por acá, a ver qué nos dicen Licencia, maestro. ellas. Sí, siga. Licencia, maestro. Maestro, el grano de pirra, maestro, él quisiera que nos explicara un poquito más por qué él tiene de tener un poder más grande, porque es del sol, maestro. Bueno, en realidad todos son del sol, pero él creo que tiene un poder más, maestro, por el color, Bueno, ¿es cierto? lo que nos conocemos de botánica o de medicina funcional o de medicina universal es muy poco para estudiar los poderes que hay en las plantas, en los cereales, en las gramillas. Lo que hay en cada grano es impresionante. El maíz pira o la paloma, ¿cómo le llaman? Es energía solar condensada. Porque los dragones lo que tienen dentro de sí es fuego. Quien conoce por ahí la caricatura de los dragones, sale por su boca llamas de fuego. Así es que las personas que tengan la dicha de hacer tortillas como conocen en México, aquí en Colombia arepas y en otros lugares de otra forma, o puedan hacer coladas o mazamorras o sopas de ese grano de maíz. Ese grano de maíz ausierta la, la valentía, o sea que eliminan ese demonio del miedo, porque en la antigüedad los guerreros que habían por estas regiones comían mucho de ese maíz, aunque la historia diga otra cosa. Por eso ellos no tenían miedo de enfrentarse al enemigo. Las personas que tienen gallos de pelea, que le echan alcohol y otras preparaciones, si en vez de darle maíz o concentrado, se le da maíz pira, eso hace que ese gallo sea más feroz, más valiente, sea un guerrero de verdad por naturaleza, porque ese juego de ese grano de maíz entra el cuerpo, solarizando su cuerpo, sacando lunarizaciones y demás cosas que hay en el cuerpo. Pero la forma de usar ese maíz no es la más recomendable. Los médicos y estudiosos de las medicinas saben que el maíz así tostado puede producir unas sustancias que afecta el hígado del que lo come. Se debe comer, pero muy poco. Pero continuar todos los días comiendo de ese maíz puede afectar el hígado, el apéndice y otros órganos del cuerpo. En cambio, en coladas, en sopas, tortillas o arepas, es delicioso como se usa el otro maíz. Así es que el poder de los granos son impresionantes, que cada uno lo va descubriendo cuando lo va usando o lo está realizando. Gratitud, maestro, por licenciarnos, explicar estas otras cosas que sí son benéficas a los que nos encontramos en esta sala. Adelante entonces, ¿cómo fue oída esta contesta?
Gratísimas, maestro, por su contesta, gratísimas por la sabiduría que nos ofrenda y por el tiempo que nos da a todos los oyentes y darnos este aliciente espiritual. Gratísimas, maestro. Fue bien oído. Gratísimas por ese gran porte sobre el Sipli, como es conocido en estas geas, si bien ha dicho que trae la energía de los dragones, porque en la tradición ancestral se dice que fue traído por ese gran dragón Quetzalcóatl. El Sipli que se utiliza de muy diversas formas en este país, y claro, es el alicierto principal de nos, básico las tortillas, pero de ahí sale una infinidad de formas de consumirlo, desde el tierno, el elote, hasta maduro, que es la mazorca, el sintli, y todos los días la hemos de consumir de alguna u otra forma. Gratitud y bueno, adelante, venerable maestro Abogonto. Vamos, ¿cuántos se encuentran en la plataforma? En este más cierto cibeseres, porque se han salido algunos por labor. Bueno, entonces, vamos en este día, vamos a preguntarle a la maestra de que se encuentra en Tacámbaro, cómo nos ha oído y si lo que hemos explicado relacionado a los cereales la ha oído con claridad y si le será útil. Adelante, venerable maestra. Maestro, gratitud. Sí, es que estoy aquí en la labor, pero sí he podido oír la mayor parte de la conferencia, maestro, y sí está muy de provecho. Yo estoy muy agradecida con su merced por todo el tiempo que nos está ofrendando y su sabiduría. Y sí se fue oído fuerte y claro, maestro. Bueno, queremos decirle a la venerable audiencia, a la respetable audiencia, que por aquí me llegó un aviso del celular que estoy a punto de quedar sin baterías. Entonces, sabemos que todavía faltan 8, 12 minutos para concluir la plática de este día, pero el teléfono ya está gritando que tiene hambre. Por lo tanto, entonces le pedimos a la venerable Mahatma Keretin la conclusel de terminar la clase de este día por motivos de batería. Adelante, Keretin. Claro que sí, maestro, pues su merced está desde las 7 de la mañana, entonces sí, es muy menester que los equipos requieran también carga de batería. Agradeciéndole grande Inti su presencia, su entrega de sabiduría, de conocimiento a nuestros hermanos, gratísimas a todo y cada uno de los seres que han estado presentes en la plataforma. Que el Supremo Hacedor bendiga vuestros pasos, que vuestro caminar sea preciso por el sendero recto, y que todos pidamos esa sabiduría menester para poder superar las barreras que se pudiesen presentar en el día a día. Gratitud a todos y bueno, vamos a mirar si es posible todavía que oiga algunos reportes
Bueno, hasta donde la señal le dé, maestro Gabogondo, bueno, gratísimas. Si desea decir algo para concluir antes de que se le acabe la batería del celular. Sí, Queretín, pues ante todo darle las gratísimas a su merced por darnos la oportunidad de este día dirigir estas clases que esperamos que las hayan aprovechado, porque son muy importantes los que la vivimos, los que estuvimos, porque muchos de sus mercedes no se le podemos hablar de los maestros cantidades de cosas, pero eso son formaceles o informaciones que sus mercedes recibirán, más lo que nos vivimos, miramos, oímos, sentimos, eran otras cosas. Por eso, por estos días, hablamos de la grandeza de estas doctrinas cuando salían de la boca de estos sabios que nos explicaban todas estas cosas y muchísimas más que quedaron impregnadas en los centros y múltiplos pensantes de estas geas, de estas selvas, de estos árboles, de estas plantas, de estas piedras en las que hoy nos paramos a hablar de estas enseñanzas. Damos las gratísimas a todos sus mercedes por esta oportunidad de reunirnos en esta sala y estudiar estos temas que esperamos que sean utilizados de la mejor forma, porque toda enseñanza que que nos oigamos es con el objetivo de conocer lo que desconocíamos y ponerlo en práctica lo que esté a nuestro alcance. Damos las gratísimas a Dios por esta oportunidad, a los maestros Kelly Unceus y Samael Joat y a todos sus mercedes, respetable audiencia por esta oportunidad, y nos estaremos oyendo el próximo domingo, Dios mediante.